aliadas y gran aliada en el desarrollo de apuestas para el sector educativo con perspectiva en la modalidad virtual. Le damos bienvenida a todos los participantes en este webinar. Estos webinars que venimos realizando lo que buscan es abrir escenarios y permitirnos una reflexión profunda alrededor de los cambios que nos generó y que nos ha generado en este momento las transformaciones realizadas por pandemia. Indiscutiblemente, parte de lo que nos convoca dentro de este webinar tiene una relación directa con parte de las transformaciones dentro de los esquemas de trabajo de las instituciones de educación superior para ese enfoque, pero por supuesto poder compartir experiencias exitosas. Y qué mejor que la experiencia de una institución de educación superior que desde su nacimiento se ha pensado exclusivamente dentro del escenario de la virtualidad, de programas virtuales, de acciones centradas en el uso académico, educativo y acelerado de tecnologías al servicio de la educación, pero no solamente centrado en el tema de tecnología, sino en los modelos educativos que nos requiere la educación en modalidad virtual. Para ello tenemos, por supuesto, a la vicerrectora Alexandra para que, por favor, ella, desde su gran conocimiento y desde el liderazgo que ejerce dentro de la Universitaria Virtual Internacional, pueda guiarnos en esta reflexión, fruto de la cual también esperamos para ustedes, por supuesto, la posibilidad de abrir escenarios de acompañamiento a los procesos que sus instituciones estén dando en el crecimiento de acoger la modalidad virtual. Ya de una u otra manera, se nos ha anunciado el retorno a los procesos de presencialidad, pero la verdad es que la pandemia creó una fractura y un cambio profundo en las costumbres de nuestros estudiantes. Algunos reclamarán, para las instituciones que han ofertado sus programas presenciales, reclamarán el regreso de algunas acciones, pero también la flexibilidad que les dio en su momento el poder estudiar de manera virtual. Entonces, discúlpenme la gran apertura y este pequeño prefacio que se iba volviendo extenso, pero le doy la palabra a quienes son realmente los protagonistas, a nuestros grandes aliados académicos e investigadores de la Universitaria Virtual Internacional en cabeza de su vicerrectora. Vicerrectora, por favor, tienen ustedes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Javier, por la presentación. Para nosotros de Universitaria Virtual es un placer poder aportar a la construcción del conocimiento y a la construcción de lo que significa y nos exige el mundo de hoy en lo que es la educación virtual. Voy a compartir presentación. Bienvenidos a todos. Un segundito, voy a dar compartir la presentación. ¿Me confirman si se está viendo, por favor? Sí, señora, sí se ve. Perfecto. Un segundo. Aquí activo mi lápiz. Listo. Muy bien. Lo primero es presentar una agenda de lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hacer una breve presentación. Vamos a hacer una actividad bajo el contexto de lo que significa la educación virtual, una pequeña actividad utilizando una herramienta muy sencilla. Y luego haremos la presentación de lo que es el contexto de la educación superior virtual, los retos de la educación, los retos para la generación de contenido y algunas herramientas y recursos TIC y cómo estas se pueden cruzar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, con estrategias pedagógicas. Y pues obviamente ya un cierre y unas conclusiones. Yo soy Alexandra Acuña, soy magíster en educación, soy licenciada en psicología y pedagogía, tengo más o menos 26 años de experiencia en educación superior. Actualmente me desempeño como vicerrectora académica y de investigaciones de Universitaria Virtual. Y pues este tema de la pedagogía ha sido mi pasión casi que desde los 9 años que decidí ser bachiller normalista. Y a partir de ahí pues he estado moviéndome en distintos procesos de formación de formadores, de investigación de docente, de investigación en proyectos educativos y además en todo el tema, perdón, ¿podremos cerrar la cámara? Es que creo que me quitó la presentación, no sé, William Díaz Sepúlveda.
Ahí me están viendo, perdón. Es que alguien entró y abrió la cámara y al abrir la cámara me quita la presentación ya. Sí, señora. Ya, listo. Entonces me he movido en el desarrollo de proyectos pedagógicos, sobre todo en el tema de educación a distancia, cuando la educación a distancia era realmente la educación a distancia basada en libro, cassette y en teléfono. ¿Sí? Hoy en día pues tenemos una cantidad de herramientas que nos potencian y nos permiten llegar a lugares que no nos habíamos imaginado. Y por otro lado, en temas de investigación, pues he trabajado en procesos de diseños curriculares, en evaluación, en la parte de pedagogía para la diferencia, todo el tema de inclusión y discapacidad, y el tema de incorporación de tecnologías en educación superior. Primero quiero invitarlos a este ejercicio. Denme un segundito, ya les comparto el link. Si quieren pueden tomarle foto al QR o ingresar a la página menti.com o ya les copio en el chat el enlace completo. Por favor, denme un segundito. Pueden entrar con este código o pueden ingresar con este enlace. ¿Me confirman, por favor, si pueden ingresar? La idea es que aquí vamos a empezar a escribir mínimo 3 palabras que se nos asocien con lo que significa educación virtual. Todo lo que a nosotros se nos ocurre en términos de educación virtual. ¿Listo? Vamos viendo aquí quiénes están participando. Ya pueden empezar, por favor, me van contando si pueden ir escribiendo. ¿Cómo vamos? Ok, perfecto. Ya veo que alguien escribió. Muy bien. Vamos a darnos unos 3 minutos para escribir todo lo que se nos ocurra cuando nos hablan de educación virtual. Vamos viendo que el tema de conectividad va ganando. Vamos a ver qué más, qué otras ideas nos surgen. Vamos escribiéndolo en el chat, en el Mentimeter. Esta herramienta tiene muchas posibilidades, por ejemplo, para votación, para toma de decisiones. Si la conocen, es súper sencilla. Para los que se van conectando, por favor, Daniel, ¿me ayudas copiando nuevamente en el chat el link que acabo de compartir? Para no perder acá la... Aunque la tengo ahí.
Listo. Muy bien, un minuto más y cerramos la votación. Muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. Fíjense que en este ejercicio acabamos de identificar un concepto que es bien importante en educación, no solamente en educación virtual, sino en cualquier modalidad educativa, y es el tema de flexibilidad. La flexibilidad sobre todo en procesos administrativos y académicos, ¿no? Todo el tema de autonomía. En educación virtual, si nuestros estudiantes no tienen esa formación en términos de procesos autónomos, de autogestión, de autovaloración y de autorregulación, obviamente el proceso no va a ser el más exitoso que esperemos, ¿no? Por otro lado, también el tema de cambio de paradigma, obviamente lo que estaba mencionando nuestro doctor Amado, ¿no? El tema de cambio de paradigma, cómo la pandemia nos ha invitado a cuestionarnos sobre cómo hacemos las cosas, y aquellos que estábamos trabajando en educación presencial, seguramente nos tuvimos que migrar al proceso de educación virtual muy rápidamente. Y, por ejemplo, los que ya estábamos trabajando en educación virtual, debimos empezar a evidenciar, buscar, generar nuevas propuestas de manera tal que lo que estábamos haciendo se hiciera de una mejor manera, ¿cierto? Y responder a las necesidades de nuestros estudiantes y que el entorno mismo nos está exigiendo. Y por otro lado, el tema de capacitación permanente. Creo que la capacitación tanto de docentes como de estudiantes se vuelve una necesidad imperiosa en el contexto de la educación virtual. Si los docentes no tienen las herramientas, no tienen las posibilidades de uso de las distintas potencialidades que nos ofrecen las herramientas tecnológicas, pues obviamente el proceso educativo se va a ver truncado en la medida en que nos vamos a quedar casi que haciendo una emulación de lo que sucedería en el aula de clase, como espacio donde yo transmito conocimiento, cuando en la educación virtual tenemos muchas otras más posibilidades. Y finalmente, otro elemento que quiero resaltar aquí es el tema de la conectividad y la innovación. Estos dos elementos que me parece que si una institución no tiene todas las herramientas que le permitan estar conectado con el mundo, pues obviamente va igualmente a verse truncado en el proceso de conexión, en el proceso de interacción, en el proceso de comunicación con los estudiantes y con todos los stakeholders o con toda la comunidad con la cual tiene relación. Y el tema de innovación creo que nos viene muy bien como anillo al dedo, como dirían, porque esto nos ha invitado, el contexto actual nos ha invitado a preguntarnos la manera como veníamos haciendo las cosas y la manera como podemos hacerlas de mejor manera. En ese orden de ideas, pues la educación virtual también nos está invitando a preguntarnos, a cuestionarnos, a generar nuevas propuestas que transformen la educación. Entonces, si alguno quiere aportar al respecto, sería interesante. Me gustaría escuchar dos personas que nos quisieran decir al respecto de esto que ha surgido aquí en el Mentimeter. ¿Alguien quiere participar? Por favor, levantamos la mano. No veo. Veo por ahí a alguien que levantó la mano. Veo facultad de... No alcanzo a ver, porfa. No alcanzo a ver el nombre completo. Por favor, ¿me ayudan ahí? Facultad virtual. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Leonardo Santana. Soy
actualmente el director de virtualidad y desarrollo académico de la Universidad Agustiniana. Y con respecto al tema que comentas, pues sí, digamos como aporte. A mí me parece, yo fui uno de los que colocó el tema de la capacidad innovadora de las instituciones y el de la cultura innovadora, porque realmente había como un concepto, una concepción de que la educación virtual no tenía la misma calidad o que la presencialidad, y así como una serie de, de mitos ahí raros. Pero en este momento nos dimos cuenta que la virtualidad fue la que de alguna manera le dio una mano fuerte a la operación de las instituciones de educación superior. Entonces, creo que tenemos en este momento la posibilidad, un campo fuerte de acción, de mejorar, de crecer, pero sí las instituciones deben también convencerse y creer que la educación virtual realmente es un camino que le permite no solamente, digamos, ofertar sus programas, sino construir país desde esta modalidad, porque evidentemente estamos llevando programas a donde antes era casi imposible. Obviamente que de la mano con los ministerios, ¿no?, de educación y de las TIC, por todas sus intenciones de cobertura. Y esta es una oportunidad para crecer y para que las instituciones fortalezcan su portafolio y nada, su misión, ¿no?, que es de formar y aportar a la construcción del país. Muchas gracias, Leonardo. Efectivamente, el tema de la presentación que acabas de decir y de la necesidad de cambiar ese paradigma, ¿cierto? Ese paradigma, yo recuerdo que cuando yo entré a trabajar en educación a distancia hace 26 años, como les decía, casi que era vista como educación de segunda mano. Incluso en algún momento los títulos que se emitían en ese momento decía formación en educación a distancia, decían, o sea, el título era, por ejemplo, licenciado en pedagogía en modalidad distancia. Y en muchas organizaciones o instituciones a veces no contrataban a este perfil, a estos profesionales que tenían la misma calidad de educación presencial porque tenían esa perspectiva, ¿no? Entonces, fíjense que también va cambiando un poco ese paradigma. Incluso ya hoy en día los títulos no dicen si es de modalidad virtual o de modalidad presencial o híbrida, como también está surgiendo hoy en día, sino que cualquier título es válido, y por obvias razones también el tema de reconocimiento de nuestros profesionales es súper importante en las organizaciones, ¿no? Entonces allí creo que es importante mirar ese cambio de paradigma, ¿no?, el que tú mencionabas. Aquí les comparto también un mapa, un Mentimeter que había hecho con algunos estudiantes, y aquí surgían 3 conceptos que me parecen clave, que son pedagogía, tecnología e innovación, que creo que sin ellos pues no podríamos lograr un proceso de adaptación y de acercamiento a lo que significa y lo que nos está exigiendo el mundo de hoy. Y pues también está, perdón, voy a pasar acá, que también nos encontramos, a ver si me deja, nos encontramos con esta nube de palabras que en algún momento se construyó, y esta fue más a nivel internacional, donde la educación virtual sale como a generar como un impacto, donde ya finalmente pues la mirada en términos de la incorporación de nuevas herramientas, el perfil mismo del docente, el perfil del estudiante, cómo concebimos el aprendizaje, cómo concebimos los procesos de interacción, cómo concebimos los recursos que utilizamos en educación virtual, pues todo eso empieza a cambiar, y pues obviamente la educación presencial empieza a tomar muchos elementos de la educación virtual y que empieza también a nutrir su quehacer. Y pues obviamente hoy en día, como lo estamos viviendo, pues no estamos pudiendo operar 100% presencial, y por lo tanto la educación virtual se vuelve un aliado muy importante en el proceso educativo. Bueno, hablando un poco de contexto, voy a hablar de lo que han sido las revoluciones, pues un contexto también internacional, qué es lo que está pasando hoy en día, qué nos están diciendo los distintos informes, las distintas organizaciones al respecto de la educación, y pues obviamente la educación virtual, y cómo el escenario COVID también nos está generando unas preguntas al respecto. Entonces, pues recordemos que estamos hoy en día
en esta revolución que llamamos o Industria 4.0 o Revolución 4.0, donde pues obviamente es el resultado del paso de distintas revoluciones, ¿cierto? Perdón, me va a tomar el trabajo, la tarea aquí como hemos pasado por una revolución industrial 1.0, pues obviamente donde se dio todo ese proceso de mecanización y pues donde salió la máquina de vapor y demás herramientas que potenciaron el desarrollo de la cultura, el tema de producción en masa, ¿cierto? De la producción de la energía eléctrica, la automatización informática y electrónica, y también, pues obviamente, como estamos hablando de hoy, pues la Industria 4.0. Esta revolución, pues obviamente nos está mostrando una serie de transiciones en términos de la incorporación de herramientas tecnológicas y donde las herramientas tecnológicas, pues en educación específicamente, pues nos permiten también y nos hacen preguntarnos sobre cómo queremos llegar, cuáles son las posibilidades que estas nos permiten lograr, cómo podemos vincular a nuestros estudiantes, cómo podemos vincular a la comunidad también en los procesos. Entonces aquí, por ejemplo, todo el tema de simulación, Big Data, Internet de las cosas, los robots autónomos, computación en la nube, realidad aumentada, el tema de ciberseguridad, los sistemas de integración horizontales y verticales, todo esto nos está generando nuevos sistemas ciberfísicos y biológicos para interactuar, basados en un nuevo entorno también. Y pues obviamente no podemos dejar de la mano lo que está pasando con la educación. Hoy hemos pasado, les contaba que yo entré cuando la educación virtual, bueno, no era educación virtual, era educación a distancia, la primera generación, donde trabajábamos con libro, audio, teléfono, usábamos esos teléfonos que todavía existen por ahí en algún lado, que los teléfonos araña o los Polycom, que se utilizaban para hacer llamadas en tripartita, ¿cierto? Y pues obviamente había todo un trabajo alrededor de la gestión de contenido y estaba muy centrada en el diseño de los materiales para llegar a los distintos contextos. El correo también era una herramienta, el correo normal, ¿no? Que hoy en día ya es el correo, el email, ¿no? Pero antes era el correo certificado donde usábamos para comunicarnos y la correspondencia para comunicarnos con los estudiantes. En la segunda generación vimos cómo pues ya empezamos a cambiar a un modelo centrado en aula virtual, donde empezamos a incorporar entornos virtuales, materiales en línea, acceso a recursos en internet, todo el tema de uso de herramientas de interacción como email, foros y demás. Y finalmente, perdón, un segundo, acá corro, aquí está. Ay, perdón. Ya. Y finalmente, pues la tercera generación que ya está centrada pues en el proceso de flexibilización y participación, donde pues obviamente la curaduría de contenidos es súper importante, las distintas herramientas de interacción, las herramientas de autor, las herramientas que nos permiten construir conocimiento y no solamente ser consumidores de conocimiento, empieza ese concepto de prosumidores, que es un concepto bien importante en la educación virtual, donde pues obviamente tenemos que generar en nuestros estudiantes esas competencias, donde además pues empiezan a surgir distintos modelos de educación. Ahorita voy a mostrar los distintos escenarios en los cuales podemos movernos en educación virtual. Bueno, un primer referente es la UNESCO. La UNESCO, pues en el World Economic Forum del 2015 planteó la necesidad de, pues ustedes recuerdan que empezamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y uno de ellos es la educación, la calidad de la educación, el acceso a la educación, la equidad en la educación inclusiva. Y cuando hablamos de calidad de la educación, pues obviamente empezamos a preguntarnos qué es lo que estamos ofreciendo. ¿Cuál es el valor agregado que las organizaciones están dando y las instituciones de educación
¿Aló? ¿Me escuchan? Hablando de conectividad, acabo de tener una caída de internet. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, sí, te estamos escuchando. Mil disculpas porque Claro estaba molestando terriblemente, llevamos una semana sufriendo con Claro, pero bueno, se me cayó el internet, ya volví, pero discúlpenme, voy a volver a compartir pantalla. Yo estaba súper emocionada hablando y de pronto me quedé hablando sola. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla ya? Sí, se ve la pantalla, gracias. Listo, muchísimas gracias. Entonces estaba hablando del informe Horizon, y el informe Horizon desde el 2017 nos estaba hablando de realidad, incluso de aprendizaje móvil, de Internet de las cosas, de esa próxima generación de LMS, de inteligencia artificial, y hoy en día, en el 2020, pues ya estamos viendo cómo las tecnologías pues nos están llevando a eso, ¿no? Pero además nos están llevando a algo que me parece clave y es el tema de analíticas de aprendizaje, al tema de experiencia de usuario. Cuando hablamos de experiencia de usuario en educación, tendríamos que estar hablando de la experiencia del que aprende. Y allí las instituciones tenemos un gran reto y es cómo generamos nuevos entornos de aprendizaje, cómo generamos nuevas experiencias, cómo generamos una nueva manera de diseño instruccional que esté orientada a eso que se llama experiencia de usuario. Bueno, aquí también encontramos, perdón, voy a ver si me permite, encontramos en ese informe Horizon cómo, luego les compartimos la presentación y pues obviamente están todos los enlaces, cómo estas tecnologías emergentes y prácticas a nivel mundial están generando transformaciones no solamente en educación, sino en el entorno político, social, económico, ¿cierto? Y hay una serie de experiencias que son dignas de mostrar, que están mostrando, por ejemplo, todo el tema de aprendizaje adaptativo, el tema de realidad aumentada, el tema de analíticas de aprendizaje, el tema de realidad virtual, el tema de inteligencia artificial y el tema de recursos educativos abiertos. Entonces creo que allí hay una oportunidad interesante de transformación en las organizaciones que nos están generando las tecnologías, pero es que las tecnologías por sí solas no van a hacer nada, ¿no? Detrás estamos los humanos, los seres humanos que estamos con ese potencial creativo, ese potencial de innovación que podemos generar esa transformación en los procesos. También encontramos el informe del Open University Innovative Pedagogy, que pues también ha venido generando unos reportes año a año, y bueno, cada 2 años, a veces
cada año, y también están resaltando un tema importante que pues me parece que es clave de tener en cuenta, y es el tema de las perspectivas poshumanistas, donde pues obviamente las tecnologías tienen un gran potencial, pero como digo, estas no van a reemplazar al ser humano, porque pues cuando hablamos de temas como lo emocional, lo social, ¿cierto? La conciencia, pues a veces esos elementos seguramente no van a poder ser reemplazados por un computador. Todo el tema de pedagogía de la justicia social, el tema de aprendizaje multisensorial, el aprendizaje en red offline, todos esos elementos pues nos empiezan a cuestionar y pues nos empiezan a generar nuevas maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, hoy en día ya se generan competencias en términos de juegos. Si ustedes han visto, hay competencias de videogames, ¿no? Competencias en distintos entornos donde, por ejemplo, nuestros estudiantes pueden estar participando en esos nuevos juegos que están online, ¿no? Y que se vuelven una oportunidad de competencia interesante. Bueno, vamos, aquí, por ejemplo, ellos plantean en este documento algo importante, y es que cuando hablamos de elementos de creatividad o del modelo de creatividad en el aula, pues obviamente el modelo de creatividad no está solamente del lado del profesor o de las técnicas y herramientas que utiliza el docente, que estaría como en este lado y en la parte de prácticas de aprendizaje, sino que, perdón, voy a cambiar el lápiz porque el azul, el rojo no es que me guste mucho, un segundito. En este orden de ideas, por ejemplo, hablar de los contenidos. Cuando hablamos de construcción curricular, pues obviamente hay que generar una serie de herramientas, por ejemplo, todo el tema de inteligencia emocional, el tema de competencias transversales y competencias nucleares, el tema de recursos educativos abiertos, actividades significativas, todo eso debe ser contemplado en un proceso de construcción curricular. En la parte de evaluación, obviamente, todo el tema de evaluación, ¿cierto? Todo el tema de assessment, donde pues los formatos, las rúbricas, los portafolios, todas esas herramientas que nos permiten la evaluación formativa y sobre todo el reconocimiento del aprendizaje formal y no formal. Por el lado de la organización, pues estarían todos los elementos asociados con el tema de calidad de cómo hacemos el seguimiento de nuestros estudiantes, todo el tema de innovación, servicios innovadores y demás. En el tema de liderazgo y valores, pues todo el tema de gestión de la innovación, del emprendimiento, de la equidad y la inclusión. Y también todo el tema de conectividad, todo el tema de redes sociales, eventos de aprendizaje como este, por ejemplo, este webinar, pues es una oportunidad que nos permite estar hoy en día conectados, y además nos permite compartir experiencias y compartir lo que para nosotros como institución es relevante en el proceso de formación. Por otro lado, todo el tema de pues, conexión con el mundo real. Muchos creían que la educación virtual no era real, y la educación y lo que significa la educación virtual precisamente es ese proceso de conexión basado en tecnologías donde el mundo real tiene cabida, ¿cierto? Todo el tema de infraestructura tecnológica es súper importante, y pues obviamente ya hablando de learning y de enseñanza, de prácticas de aprendizaje y de enseñanza, pues obviamente la creatividad, la exploración, el aprendizaje, la autogestión del aprendizaje, el aprendizaje personalizado, el aprendizaje de pares, el aprendizaje colaborativo, son herramientas que me permiten como docente potenciar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por el lado de enseñanza, pues obviamente la exigencia de enseñar esas habilidades blandas, habilidades duras, todo el tema de potenciar los múltiples aprendizajes, las múltiples inteligencias, las múltiples maneras de pensar y los múltiples estilos de aprender. Entonces, ya entrando un poco al tema de competencias en el mundo de hoy, pues el World Economic Forum también nos plantea unas exigencias en términos de cuáles son esas competencias que deben tener nuestros estudiantes del futuro. Y en educación virtual, pues obviamente
también tiene sentido esto. Entonces, por ejemplo, todo el tema de las competencias que tienen que ver con la parte comunicativa, la parte numérica, la parte científica, las competencias tecnológicas, las financieras, las culturales y cívicas, y también esas competencias que tienen que ver con el acercamiento a los desafíos complejos del mundo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación y colaboración, que son casi que lo que el mundo laboral está exigiendo, ¿no? El mundo laboral a veces le pregunta a uno, bueno, y usted le ponen a uno incluso test y demás actividades que permiten validar si uno tiene estas competencias, ¿no? Y también, pues, otras que tienen que ver ya con el acercarse a lo que está exigiendo el ambiente hoy en día, la curiosidad, la iniciativa, la persistencia, la adaptabilidad, el liderazgo, la conciencia social y cultural. Todo esto pues en un marco de lifelong learning, que es aprendizaje para toda la vida, donde pues obviamente recuerden que el conocimiento se vuelve obsoleto en muy poco tiempo y pues esa capacidad de adaptabilidad y de aprendizaje permanente pues se hace cada vez más necesaria. Aquí, por ejemplo, también el World Economic Forum nos plantea esas habilidades y trabajos que requieren habilidades sociales y habilidades matemáticas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, todo el tema, aquí, por ejemplo, estoy viendo una cosa interesante y es que, por ejemplo, lo que son abogados y jueces, pues obviamente tienen más competencias en el plano social, pero hoy en día, por ejemplo, ya hay experiencias de robots que pueden suplir algunas de las tareas que hacen los abogados. Por ejemplo, las minutas, los formatos de tutela, los formatos, bueno, todos esos formatos que se utilizan para procesos judiciales, ya un robot lo puede suplir. Entonces, ¿cuál sería la duda? ¿Cuál sería, perdón, la duda no, cuál sería el cuestionamiento que tendríamos que hacernos en las organizaciones de educación? Y es, ¿qué competencias requeriría un abogado distintas a las que puede suplir un robot? Lo mismo en el tema, en las demás disciplinas, ¿no? Todas estas disciplinas que están aquí, pues seguramente en el futuro algunas van a desaparecer, algunas van a mantenerse, y pues obviamente ahí es la invitación a las instituciones, ¿no? Preguntarnos qué es lo que nos está demandando el contexto, hacia dónde debemos tender. ¿Sí? ¿Cuáles son esas necesidades que tienen hoy en día los jóvenes, las empresas y el mismo contexto que nos está demandando? Otro referente que me parece clave es la OSD o el OCDE, que nos plantea pues también esos desafíos en términos de formación en competencias críticas, de pensamiento crítico, en competencias lingüísticas, ¿cierto? En competencias relacionadas con multiculturalidad, todo el tema de emociones, de creatividad, de manejo del cuerpo también, las mejores formas de, por ejemplo, hay una tendencia muy reconocida, es todo el tema de los makers, que surge un poco de esta tendencia y de este desafío. Todo el tema de aprendizaje experiencial, donde hablamos de aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en desafíos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, todo esto como alternativas que nos llevan a que el aprendizaje sea un aprendizaje situado y un aprendizaje que además atienda a lo que está exigiendo el mundo de hoy. El pensamiento computacional, obviamente, pues si estamos en entornos virtuales, pues necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes esas competencias digitales, esas competencias tecnológicas, y por ejemplo, ahí importante todo el tema de pensamiento algorítmico, el coding, que son competencias claves hoy en día. También todo el tema de aprendizaje mezclado, blended learning o aprendizaje híbrido, donde pues obviamente empezamos a generar esa interacción entre lo presencial, lo virtual, la interacción, ¿sí? Y por ejemplo modelos como el aprendizaje el flip classroom, ¿cierto? Que nos permite también generar otras estrategias de aprendizaje. Y pues obviamente el concepto de gamificación y el aprendizaje basado en juego, que permite generar nuevas maneras de aprender, pero también permite generar estrategias como el storytelling, que es una manera distinta de presentar los procesos o los contenidos a nuestros estudiantes.
ver si pasamos a la siguiente. Se me quedó la... Ok. Entonces, otro elemento de contexto importante, EduTren, se han escuchado del Observatorio de Innovación Educativa. Hay una aquí dejo el enlace, está la página del observatorio, me imagino que todos los que estamos en educación la conocemos. El tema interesante de este EduTren es que ha generado una serie de documentos de referencia sobre las distintas tendencias que me parece interesante de traer a colación. Hablaba del storytelling ahorita, de la gamificación, de las competencias, ¿cierto? De la formación basada en competencias, del aprendizaje invertido, del aprendizaje adaptativo, de los MOOCs, de la educación basada en retos, ¿sí? Todos estos son oportunidades que tenemos y que nos hacen cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas y que nos invitan también a cuestionarnos la manera como lo veníamos haciendo y cómo podemos hacerlo mejor. Aquí quiero detenerme un poco en el tema de MOOCs porque en algún momento esta fue la tendencia casi, pues que mostró un poco lo que iba a suceder en educación. Y los MOOCs en el 2011, pues obviamente con MIT y edX empezaron a surgir, pero fíjense que hay distintas tendencias y distintos tipos de MOOCs que pueden empezar a verse hoy en día en el entorno. Y, por ejemplo, pues obviamente todo esto tiene una migración a lo que llamamos microlearning o nanolearning también, microlearning, perdón mi letra, o nanolearning, que es una oportunidad también para las instituciones y en términos de generación de contenido. Fíjense que, por ejemplo, la parada pues la están llevando Coursera, edX, Udacity, ¿cierto? Pero también aquí en Colombia hay otras tendencias. Ahorita les mostraré algunas plataformas que también están en este contexto. En cuanto al contexto actual, post-COVID, también nos está exigiendo una necesidad de habilidades post-COVID, ¿no? Todo el tema de empatía, de perseverancia, de inteligencia emocional, de solidaridad, de resiliencia, que estarían como en el plano social, ¿cierto? El tema de creatividad, pensamiento crítico, autorregulación y adaptabilidad y aprender a aprender, que creo que son competencias claves, pensando un poco en el contexto que estaba hablando ahorita del World Economic Forum, que también tienen que ver con esa adaptabilidad a problemas complejos, a situaciones complejas. Y finalmente todo el tema de competencias digitales, de comunicación y pues obviamente de adaptabilidad. Aquí hablamos en este ejercicio que se hizo en una universidad hace poco, pues encontramos cómo hay una tendencia de distintas plataformas, como por ejemplo Masterclass, Udacity, edX, Coursera, Infinity de Arandina, que es colombiana, Platzi, que pues también está en nuestro contexto, ¿cierto? Ubix, Doméstica, Acumen Academy, Creana, Udemy y Khan Academy. Todas estas tienen un gran potencial. Fíjense que están enmarcadas en este cuadrante entre alta calidad y precio alto. Fíjense que aquí en este cuadrante están la mayoría de las plataformas, pero lo interesante de ellas es la oferta y la promesa de valor y pues todo lo que estas nos pueden generar y los cuestionamientos que nos pueden generar como instituciones. ¿Qué podemos hacer mejor? Ellos, ¿por qué esas industrias por qué están tomando mercado y por qué nosotros como instituciones no podemos tomar ese mercado también? En cuanto a los TIC y modalidades, estaba hablando ahorita de distintas tendencias y, por ejemplo, pues obviamente la principal había sido la presencial con apoyo de tecnologías, pero también está el e-learning, el B-learning, ¿cierto? El C-learning, el mobile learning, el P-learning, el U-Learning y el T-Learning. Todas estas son distintas maneras de incorporar tecnología y se vuelven una oportunidad para las instituciones, en la medida en que pues no todos tenemos que hacerlo de la misma manera, todos tenemos diferenciales, todos tenemos valores agregados que podemos generar y además pues dependiendo de las condiciones de nuestros estudiantes, de nuestras poblaciones, pues obviamente tenemos que hacer procesos de adaptación a lo que podemos ofrecer como instituciones donde incorporamos herramientas tecnológicas.
Respecto a las generaciones y pensando un poco en el tema de nuestros estudiantes, fíjense que hay una brecha generacional marcada en términos de los docentes y los estudiantes. Muchos docentes estamos en esa baby boomer, en esa tendencia de inmigrantes digitales, como lo diría Prensky, donde pues estamos en un proceso donde pues obviamente conocimos la tecnología ya en un estado de adultez y pues obviamente nuestra vida fue casi que 100% analógica. Otros, bueno, yo estoy en la X, otros estamos en la generación X, donde pues tuvimos cierta infancia analógica, pero vivimos la llegada al internet. Yo recuerdo que cuando yo entré a mi primer trabajo, yo usaba máquina de escribir y me enfrenté con un computador Mac y yo decía, miércoles, ¿aquí qué tengo que hacer? Eso no me lo enseñaron, tengo que aprender de esto. Perdón un segundo que se me ha caído el lápiz. También el tema de la generación Y. Entonces aquí tenemos a nuestros jóvenes y los niños, ¿no? Que están moviéndose en ese contexto de la educación virtual, nacieron con la tecnología y algunos lo llaman pues los nativos digitales, ¿no? Que casi que, si ustedes se dan cuenta, un niño de 3 años hoy en día maneja el scroll de una manera sencilla, maneja el touch de una manera súper fácil, le enseña a los profesores. Que día veía yo la experiencia de una profesora que me pareció pues cuestionante, ¿no? Porque una profesora de kinder dando clase en el proceso, recién empezamos el tema de la pandemia, la profesora de kinder dando su clase a los estudiantes, tratando de enseñarles un video. Perdón, ¿podemos cerrar el micrófono? Gracias. Una profesora de kinder tratando de enseñarle a sus estudiantes un video. Y la profesora, pues, en sus competencias, en sus pocas competencias digitales, cogió el celular y lo compartió por pantalla a los estudiantes. O sea, no hizo compartir pantalla, sino el celular transmitió desde el celular el video y se los compartió. Y yo veía al niño que estaba tomando la clase y me dice... Le digo, ¿por qué no estás mirando la pantalla? Pues porque yo puedo ingresar, buscar ese link que dice ahí, un niño de 3 años. Yo puedo buscar ese link en mi celular o en mi tablet y puedo entrar, no entiendo por qué la profe me está compartiendo la pantalla así. Entonces yo dije, Dios mío, ¿dónde estamos los docentes? ¿Dónde están los estudiantes? Y un niño de 3 años, ¿sí? No es más. Entonces, fíjense que allí tenemos unos retos interesantes. En educación superior, pues obviamente tenemos el reto también de involucrar a nuestros estudiantes, a mostrarles que la tecnología no es solamente un escenario para comunicarnos y para redes sociales, sino que es un entorno donde podemos aprender, ¿sí? Y cómo nos puede potenciar como sujetos y cómo nos puede generar nuevas maneras de ser y nuevas maneras de comportarnos en el mundo. Por eso Manuel Castel habla de la sociedad en red, habla de cómo nos comportamos como seres en una sociedad en red. Aquí importante, pues, en este tema de las generaciones, todo el tema de cómo la generación Z mencionado ahorita son nativos digitales, utilizan eficientemente las tecnologías y pues obviamente se vuelven autodidactas. Hoy en día, cualquier duda que uno tenga, incluso hay videos de hazlo tú mismo, por ejemplo, y nos ayudan a solucionar problemas rápidamente. ¿Sí? Pero también entonces ahí está el cuestionamiento de cuál es nuestro rol como instituciones de educación superior, qué es lo que tenemos que hacer diferente que está en las redes, porque pues si está en la red la solución a problemas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como docente? ¿Qué es lo que la institución tiene que generar? ¿Cuál es el valor agregado que yo debo lograr para invitar, para convocar, para atraer nuevos estudiantes y para atraer personas que quieran en realidad volverse expertos en distintos entornos y en distintas disciplinas? Y fíjense que aquí un documento que me parece interesante plantea lo que están necesitando las generaciones. ¿Cuáles son esas competencias profesionales del futuro? Macrodatos, Internet de las cosas, mercado para aplicaciones y web, aprendizaje de máquinas, computación en la nube, comercio digital, todo el tema de realidad aumentada, cifrado, los nuevos materiales, ¿sí? Todo el tema de electrónica portátil de uso diario, el blockchain, y la impresión 3D, todo el tema de aprendizaje autónomo, robots, computación cuántica, robots terrestres, no humanoides,
todo el tema de biotecnología, los robots humanoides y los robots aéreos y submarinos. Entonces, fíjense que aquí nos está cuestionando un poco qué es lo que estamos enseñando en las instituciones, qué es lo que necesitan, qué es lo que el mercado hoy está exigiendo, qué es lo que los jóvenes quieren aprender. Por eso estamos viendo, por ejemplo, en la industria EdTech que les estaba planteando, esa tendencia de formación por rutas de aprendizaje, un proceso donde yo no quiero un título de 4 años, donde yo quiero formarme de acuerdo a mis necesidades, a lo que quiero, a lo que me motiva, y donde además quiero aprender de una manera distinta, de una manera ágil, de una manera donde eso que esté aprendiendo lo pueda aplicar rápidamente en lo que estoy haciendo. Entonces, allí nos está cuestionando la manera como estamos haciendo el proceso educativo. Por otro lado está el tema de las competencias docentes, ¿sí? Cuando hablamos del docente, pues nosotros como docentes virtuales, yo, pues como les digo, llevo 26 años en educación virtual, en educación a distancia y luego en educación virtual, y pues obviamente uno no nace aprendido, todo esto lo va aprendiendo en el camino, pero creo que lo que es la intuición del docente, la creatividad y el criterio, eso pues obviamente viene con nosotros, ¿no? Los que llegamos a la docencia por vocación y no porque nos tocó, pues esto lo traemos un poco incorporado, es el chip que tenemos en nuestro proceso, ¿no? Y nos damos cuenta allí, pues, de la incorporación, la necesidad de incorporar nuevas metodologías, generar nuevas competencias en la generación de contenidos, pues obviamente aprender a usar distintas herramientas para desarrollar procesos de interacción con nuestros estudiantes, bien sea presenciales o virtuales, a usar todas las herramientas de evaluación, ¿cierto? Y todas las herramientas que nos permitan potenciar los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Aquí, por ejemplo, esta diapositiva me parece interesante porque habla del docente enchufado. El docente enchufado, pues obviamente no solamente con sus estudiantes, sino que además generamos comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje con nuestros colegas, tenemos espacios de interacción alrededor de temas que nos convocan, ¿cierto? Generamos espacios por ejemplo, yo pertenezco a varias redes de innovación educativa, redes de temas de innovación en general, redes de pedagogía. Todo eso nos genera también un valor agregado en la medida en que vamos también compartiendo lo que estamos haciendo y vamos también generando conocimiento y ese conocimiento nos va permitiendo también generar nuevas maneras de hacer. Y pues obviamente pues estamos usando todas las herramientas de conferencias, recursos digitales, todo el tema de documentos curriculares, marcadores sociales, conferencias, blog, wikis, podcast, Twitter, redes sociales. Todo esto pues obviamente nos está generando muchas posibilidades como docentes, pero ahí está también la razón de ser de preguntarnos qué es lo que yo quiero hacer, qué sujeto quiero formar, qué tipo de aprendizajes quiero lograr, con qué sujetos me estoy conectando, qué necesidades tienen esos sujetos, qué es lo que está demandando el contexto y pues obviamente cuáles son mis capacidades como docente. ¿Sí? Si yo como docente requiero formarme, pues tengo que estar haciéndolo permanentemente, porque obviamente el mundo está cambiando. Si ustedes se dan cuenta, cada una de las plataformas de conexión que tenemos hoy en día, Zoom, esta plataforma de Teams o Blackboard Collaborate o bueno, las que tengamos, todas en el día a día van cambiando, a veces agregan la herramienta de grupos, a veces agregan la posibilidad de compartir, a veces agregan la posibilidad de evaluar, de generar encuestas, y si uno no está en ese contexto y conociendo lo que está pasando, pues obviamente se queda en el proceso de solamente usar la aplicación para compartir contenido y pare de contar, ¿cierto? Y ahí quedamos en la interacción, cuando yo puedo generar trabajo en equipo, trabajo colaborativo, usando otras herramientas, todo eso forma parte de esas competencias que como docentes debemos tener. Y pues obviamente aquí se nos invita también a que como docentes pues avancemos en ese proceso de desenvolvimiento en entornos virtuales pues de una manera ética y con responsabilidad para construir conocimiento, donde seamos capaces de personalizar los entornos virtuales, de gestionar la información en entornos virtuales, de interactuar en esos entornos virtuales y de crear objetos virtuales en diversos formatos. Creo que allí
empieza a surgir una necesidad, y es que en algún momento se hablaba de equipos multidisciplinarios para la construcción de contenidos. Hoy en día incluso los docentes estamos cumpliendo con muchas de estas funciones de buscar las herramientas, utilizarlas de la mejor manera, adaptarlas, todo eso porque pues obviamente son muy costosos la generación de equipos multidisciplinarios. Obviamente que quisiéramos tener equipos donde tuviésemos el ingeniero de sistemas, el diseñador gráfico, ¿cierto? El curador de contenido, el experto pedagógico, el experto en contenido como tal. Todo eso pues obviamente sería magnífico tener eso, pero a veces es difícil en las instituciones tener equipos de esta manera, pero creo que también la construcción de comunidad con los compañeros, con docentes que trabajan los procesos de educación virtual, pues también nos ayuda a compartir esas maneras de hacer las cosas, a generar aprendizajes, a generar nuevas experiencias, a transformar la manera como estamos haciendo las cosas. Entonces creo que allí hay una gran posibilidad de invitación, ¿cierto? A los docentes, sobre todo en la manera como hacemos las cosas. A veces nosotros somos de una cultura, no sé si estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero creo que cuando nosotros somos de la cultura de que yo hago lo mío y en mi salón de clase cierro la puerta, que nadie sepa lo que hago. Y creo que hoy en día las tecnologías nos están invitando más bien a contar lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque otros pueden aprender o yo puedo aprender de otros. Seguramente yo creo que lo estoy haciendo bien y otro me puede decir, mira, creo que lo estás haciendo de esta manera, puedes hacerlo mejor de esta forma. Entonces allí esa construcción de comunidad virtual, de comunidad de aprendizaje y comunidad de práctica se vuelve una oportunidad interesante en las instituciones. Entonces, hablando un poco ya del tema de retos, me tomé el atrevimiento de tomar unas infografías que me parecieron muy interesantes a propósito del tema de COVID, lo hizo Colsubsidio en su momento, y habla de los 7 retos más grandes relacionados con la educación virtual en Colombia. Y dice que antes de la crisis solo el 10% de los estudiantes de educación superior estaban bajo la modalidad virtual. Y pues obviamente hoy en día el 100% de los estudiantes están en la modalidad virtual y eso se genera un gran reto para todas las organizaciones e instituciones de educación superior. Hablo de organizaciones porque muchas empresas tuvieron que migrar también a la virtualidad y pues obviamente eso también implica un reto en términos empresariales y en términos educativos pues obviamente mucho más. Y pues allí encontramos estos 7 retos. El primero de ellos es el reto de conectividad. Justamente ahorita en la charla se me cayó la red. Estoy ahorita justamente conectada con datos porque no sé, justo el lunes o martes se me cayó la red de 10 de la mañana a 5 de la tarde y pues, ¿qué hace uno en esos momentos? Acudir a otras posibilidades. Pero ¿qué tal que no tuviésemos datos en los celulares? Quedaríamos desconectados 100%. Y entonces aquí dice que en Colombia solo cerca del 21.7 millones de personas cuentan con acceso a Internet según el MINTIC. Y pues obviamente en el plan de desarrollo pues está estipulado que vayamos hacia ese 31.8 millones, cerca del 70% de la población colombiana, pero todavía estamos lejos de eso. Por otro lado, las competencias digitales, ¿sí? Hablamos de que la educación virtual no ha estado en el core del sistema educativo, por ejemplo. Y pues obviamente hay una resistencia, hablamos de una tendencia tecnófoba y tecnófila en torno a las tecnologías. Los tecnófobos, aquellos que dicen, no, es que si yo me meto en el mundo de las tecnologías, me van a sacar. ¿Sí? Porque la tecnología me va a desaparecer como docente o me va a desaparecer como institución. Y resulta que es lo contrario, ¿no? Si no me monto en el bus de la tecnología, en el bus de la educación virtual, pues más bien voy a desaparecer como institución. Entonces no tenemos esas competencias, no sabemos lo que significa construir contenidos virtuales, no sabemos lo que significa el diseño instruccional, no es lo mismo la transmisión de contenido cuando yo estoy enfrente a un aula de clase, donde, por ejemplo, todo el tema de la gestualidad es importante. Por ejemplo, yo aquí puedo cerrar mi cámara y nadie me está viendo lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, mis gestos. Y en la educación virtual, pues obviamente hay la necesidad de migrar y pensar en ese entorno donde estoy comunicándome con otro, pero además estoy generando comunicación dialógica. Cuando hablamos de comunicación dialógica, quiere decir que estoy hablando con otro. Si yo genero un módulo
un MOOC virtual, un curso virtual, tengo que pensar que la comunicación debe ser hacia otro y pensar en cómo puede reaccionar el otro, qué quiero generar en el otro en los contenidos que estoy diseñando. También está el reto, a veces se me queda la diapositiva pegada, un segundo. También está el reto de la pedagogía, muy de la mano con esto. Y, por ejemplo, aquí le preguntaron a la rectora de la CUN y dice, el reto es la creación de estrategias pedagógicas y tecnológicas que permitan facilitar la comunicación y la formación entre el alumno y el estudiante. Generación de esos procesos de evaluación, de comunicación, de interacción distintos. Todo lo que las posibilidades que nos ofrecen las herramientas tecnológicas, por ejemplo, a través de las plataformas, el seguimiento a nuestros estudiantes, la generación de guías digitales, todas esas herramientas que podemos potenciar y que, pues, si seguimos en un entorno presencial, pues también nos pueden apoyar, pero en el momento que estamos viviendo hoy, pues obviamente son la manera como podemos interactuar. El tema de calidad, ¿sí? ¿Cuáles son los estándares de calidad de la educación virtual? ¿Cuáles son esas regulaciones para entender qué se puede y qué no se puede enseñar en educación virtual? Cuando, por ejemplo, estamos hablando del ministerio, ¿no? Hay todo un cuestionamiento frente a los estándares de calidad con respecto a la educación virtual. No hay precisiones cuando queremos presentar un programa de educación virtual. Sin embargo, pues hemos avanzado en ese entorno, ¿no? Hemos avanzado, y si no tuviésemos programas registrados como los que tenemos, por ejemplo, en nuestra universidad tenemos 13 programas registrados en educación virtual, totalmente en educación virtual. El tema de las plataformas se vuelve una oportunidad también. ¿Qué va a pasar con esas grandes plataformas como Platzi, por ejemplo? Van a entrar de manera libre al mercado, porque fíjense que para ellos están ofertando educación no formal, pero nosotros como instituciones de educación superior estamos ofertando educación formal. ¿Cómo generamos ese vínculo entre lo no formal y lo formal? ¿Qué tipo de experiencias, qué tipo de actividades, qué tipo de propuestas de valor tenemos que generar para que en realidad podamos generar una competencia interesante? Y alguno hablaba no de competencia, sino de alianza positiva, de conexión positiva entre esos que hacen lo no formal y nosotros que hacemos lo formal. Por el otro lado, la inversión, ¿no? Un reto interesante, y es que pues no hay tanta inversión en tecnología. Las instituciones, por ejemplo, creen que solamente con tener una plataforma de Zoom, ya con eso tienen educación virtual, y resulta que eso no es educación virtual, y mucho menos es transformación digital. ¿Sí? Entonces, allí empiezan también a cuestionarnos un poco qué es lo que entendemos por transformación digital, qué es lo que el mundo nos está exigiendo. En realidad, qué transformaciones tenemos que generar para que generemos procesos de comunicación síncrona, asíncrona, que utilicemos y potenciemos en nuestros estudiantes competencias para moverse en ese entorno, y además que las universidades estén preparadas para ello. Muchos colegios, por ejemplo, hablando ya de instituciones educativas como lo son los colegios, lo que hicieron fue comprar plataformas. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, mi hijo está en grado 11 en este momento, estaba en 10º, y el colegio tuvo que parar la operación casi un mes y medio. No pudieron seguir porque los profesores no tenían la plataforma, no tenían Classroom, no tenían nada. Entonces, ¿qué tocó? Hacer todo el proceso de migración de sus prácticas a por lo menos tener un espacio de interacción con los estudiantes, a tener la plataforma como tal, y todos esos elementos no lo tenían en su momento. Entonces, fíjense que allí tenemos todo un tema interesante que cuestionar, y pues obviamente esto nos trae también unas preguntas en términos de los costos de mantenimiento, los costos en la creación de contenido, los costos en la seguridad de la información. Recuerden que tuvimos una experiencia hace unas semanas de una universidad a la que se metieron unos hackers y le robaron la información, o entraron bloquearon su página web. Y pues allí también hay unos retos interesantes en términos de lo que puede suceder en las instituciones. Todo el tema de educación en contexto lo he venido diciendo, y es que la educación virtual, sobre todo, debe atender a esas dinámicas de globalización, y yo diría que de glocalización, donde debemos atender las necesidades de nuestros contextos locales. Muy bien.
En cuanto a los retos de generación de contenido virtual, en los retos de generación de contenido virtual encontramos, pues yo me puse estas 5 imágenes porque me parece que lo primero es el trabajo en equipo. Si no trabajamos en equipo, tanto las instituciones, por ejemplo, lo decía ahorita con los docentes, pero también pasa con las instituciones. Cada institución quiere hacer sus cosas por su lado. Yo quiero trabajar y ser el diferencial. Resulta que si no generamos alianzas entre nosotros como instituciones, pues seguramente algunos dicen, uno puede llegar lejos, pero muchos pueden llegar mucho más lejos. Entonces, si nos unimos entre todos, podemos generar, y creo que estar en esta alianza con ACIED nos genera esa posibilidad. Por otro lado, todo el tema de las plataformas y las posibilidades que nos generan las distintas plataformas en términos de herramientas. Todo el tema de las competencias de nuestros docentes, las competencias digitales de los docentes. El tema de curación de contenido se vuelve una necesidad clave en la generación de contenido virtual. No todo vale. No todo se puede publicar y las instituciones tienen allí una gran responsabilidad. A veces cuando publicamos, cuando generamos contenido, debemos tener una persona que nos ayude a curar ese contenido que se publica. Tenemos que tener esa persona que nos ayude también a validar eso que se está publicando porque es la voz de nuestra institución. Y por otro lado, pues obviamente todo el tema de competencias no solo en nuestros docentes, sino también en los estudiantes, que también se vuelve una necesidad porque cuando generamos contenido debemos responder a esas competencias que nos están exigiendo, que requerimos formar en nuestros estudiantes. Entonces, por eso tenemos que empezar a pensar en esos contenidos tipo texto, tipo visual, tipo auditivo, ¿cierto? Que también demandan una serie de competencias tanto al interior de las organizaciones y de las instituciones educativas como por parte de los estudiantes. Entonces, allí también es interesante este cuestionamiento. Al respecto de este tema de generación de contenido, es importante tener en cuenta que existen distintos modelos en el diseño instruccional. Algunos de ustedes habrán escuchado del modelo ADIE, que pues obviamente se basa en el acrónimo de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar. Donde pues obviamente lo primero que tenemos que hacer como institución, o si yo soy un docente que está usando este modelo ADI para la generación de mi contenido, pues obviamente tengo que pensar cuáles son los resultados de aprendizaje, metas de aprendizaje o competencias a desarrollar u objetivos de aprendizaje dependiendo del donde estén moviéndome, a dónde voy a dirigir el contenido, cuál es mi audiencia, cuáles son las características y cuáles son los requerimientos en términos de recursos. En términos de diseño tengo que tener claro esos objetivos de aprendizaje, las estrategias instruccionales y todo el tema de evaluación de esas estrategias. En cuanto a desarrollo, todo el tema de recursos de aprendizaje, la validación y pues obviamente entrar a un proceso de testeo o de validación del proceso. En implementación, pues la preparación y pues obviamente la vinculación de los participantes. Ya cuando, por ejemplo, tengo el curso en plataforma, este es el momento en el que he montado mi curso en plataforma y pues obviamente ya entro en el proceso de implementación del aprendizaje y finalmente pues el proceso de evaluación, ¿cierto? Donde debo contemplar los distintos tipos de evaluación, bien sea diagnóstica, sumativa, formativa, los momentos de evaluación y los tipos de evaluación relacionados con el agente, por ejemplo, evaluación, autoevaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones y cómo lo voy a hacer en el entorno. Pero además tengo que pensar en cómo voy a evaluar lo que hago, que también entra en este proceso. Y fíjense que esto es un proceso cíclico, ¿no? No es un proceso que se cierra ahí, sino que a medida que esto me arroja información, vuelvo a hacer ajustes al momento 1. El otro modelo que también existe es el modelo Azure, que también está basado un poco en ese proceso de analizar las condiciones de los estudiantes y el contexto, fijar los objetivos de aprendizaje, seleccionar los contenidos, métodos, medios y materiales más adecuados, utilizarlos en el proceso, ya esto sería como la fase de implementación, ya entrar en la fase de desarrollo como tal de las sesiones y de los momentos donde aportamos, invitamos y exigimos a nuestros estudiantes su participación y finalmente el proceso de evaluación y revisión y también volvemos
a un proceso de análisis y de revisión constante. Y pues también no podemos dejar de lado el Universal Design Learning, que es una tendencia también hoy en día. Por ejemplo, plataformas como Canvas incorpora un modelo de evaluación de los entornos basado en el Universal Design Learning, basado en todo el tema de redes afectivas, todo el tema de reconocimiento de redes, que es lo que aprende el estudiante y cómo aprende, por qué aprende y cómo aprende el estudiante. Y aquí, pues los principios de este modelo tienen que ver con proporcionar múltiples medios de representación en términos de qué aprende, y aquí hablamos de educación inclusiva, pensar un poco en cómo aprenden nuestros estudiantes y qué aprenden los estudiantes, pensando un poco en ese contexto, ¿cierto? ¿Qué tipo de aprendizajes vamos a tener? ¿Qué tipo de condiciones tienen nuestros estudiantes? No todos los medios me van a servir. A veces me va a tocar utilizar el celular, a veces me va a tocar usar la plataforma, dependiendo de lo que tenga el estudiante. El término de proporcionar múltiples medios de acción y expresión de cómo aprenden, y pues allí las maneras de comunicarnos con nuestros estudiantes, y proporcionar múltiples medios de participación. ¿Sí? No puedo dejar cerrada la posibilidad, no, solamente tienen que participar en el foro o en el blog, resulta que no todos pueden ingresar. Entonces, ¿qué otras opciones le puedo generar al estudiante para romper esas barreras de aprendizaje que existen? Y pues obviamente en el proceso de generación de contenidos encontramos los OVAs y los REAs. Los OVAs, objetos virtuales de aprendizaje, y los REAs como recursos educativos abiertos. Recuerden que hay una guía del Ministerio de Educación y también pues basada en la UNESCO de recursos educativos abiertos, que es interesante revisarla porque nos está generando unas posibilidades y nos genera también cuestionamientos como instituciones en términos de qué es lo que estamos generando. En términos de contenidos, por ejemplo, debemos generar contenidos accesibles, adaptables, que sean durables, que sean flexibles, que tengan la posibilidad de granularización, que tengan la posibilidad de adaptabilidad o interoperabilidad, de modularización, de portabilidad, de usabilidad y de reusabilidad. Entonces aquí estos elementos son importantes en la medida en que si yo genero un objeto virtual o un recurso educativo, tengo que pensar que esto lo puedo utilizar en otros contextos, que lo pueda reajustar, readaptar, y pues que lo pueda volver portable además, porque pues recuerden que el tema de multiplataformas es importante para nuestros estudiantes, no todos tienen acceso a computador, entonces necesitamos también generar contenido que puedan acceder desde el celular. A veces no pueden generar al computador. Fíjense que en el momento de la pandemia se reactivó, por ejemplo, la educación por radio. Algunos profesores en las regiones, sobre todo aquellas que tienen problemas de conectividad y de internet, pues ¿qué tuvieron que hacer? Conectarse a través de la educación basada en radio. Volvieron a la educación que hace muchos años era el boom, y hoy en día pues también se volvió una oportunidad. Y pues hoy en día pues esa educación de radio se puede volver podcast para los que tienen acceso a internet. También encontramos una clasificación. Desde lo educativo, estos objetos y recursos se pueden volver cursos virtuales, aplicaciones, objetos como tal. Y desde los formatos, pues hablamos de objetos textuales, sonoros, visuales, audiovisuales y multimediales. Bueno, aquí me voy a tomar el trabajo de mostrarles un ejercicio que me parece también interesante, y es que cuando hablamos de herramientas tecnológicas y de recursos TIC, es importante también pensar en las posibilidades que estas nos ofrecen. Por un lado, hay algo, y pues hablando de potencialidades, hablamos de potencialidades pedagógicas y comunicativas. En ese orden de ideas tenemos herramientas de información, de búsqueda de información, y para eso encontramos distintos buscadores, marcadores, multimedias, herramientas de divulgación y de networking. Perdón, voy a compartirles aquí un ejercicio que hice con algunos estudiantes. Oh, espérenme un segundo que me fui a la... Doctora Alexandra, no sé si de pronto quisiéramos, el señor Danilo quiere hacer una pregunta para Claro. poderlo atender, si
si está de acuerdo. Sí, señora. Señor Danilo, ¿puede activar su micrófono y le escuchamos su pregunta? Danilo, ¿te escuchamos? ¿No está por ahí? Voy siguiendo mientras tanto, ¿sí? Este fue un ejercicio que hice con unos estudiantes a los que les estoy dictando un diplomado en Ecuador y, por ejemplo, con ellos nos tomamos el trabajo de revisar no solamente las herramientas existentes dependiendo de la intencionalidad pedagógica y comunicativa como las herramientas de información, sino pensamos un poco en esas potencialidades y limitaciones que tienen esas herramientas. Entonces hicimos un barrido de distintas herramientas, por ejemplo, Google Academic, Redalytics, bueno, y demás, que nos permiten todo el tema de búsqueda de información. Entonces aquí, luego en la presentación está compartida el enlace para que lo puedan visualizar. Es interesante encontrar distintas potencialidades que nos permiten, pero también distintas limitaciones que nos pueden generar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de marcadores encontramos un marcador que me parece bien interesante, Symbaloo. Si lo conocen, es un marcador que permite además organizar la información dependiendo de los intereses del docente, donde pues como docente pues permite organizar las páginas web más importantes para el docente de una forma visual y atractiva. Y además, pues, la limitación es que solamente tiene conexión a internet, ¿no? Entonces, si no tengo conexión a internet, no me deja acceder. Herramientas como, por ejemplo, para el tema de multimedia, encontramos YouTube, Vimeo, Canva, podcast, ebooks, FreePic, que son accesibles y son plataformas interesantes en términos de creación de contenido para docentes, muy rápidas, y pues obviamente pues la mayoría de las plataformas lo que pasa es que nos dan la versión gratuita y cuando ya queremos seguir trabajando nos piden pagar, ¿cierto? Entonces, allí es importante que las instituciones, por ejemplo, tengan acceso a herramientas como estas que los docentes puedan utilizar sin necesidad de pagar desde su bolsillo, sino la institución debería otorgarlas. Por ejemplo, instituciones que tienen suite de Microsoft. En Microsoft, por ejemplo, Teams puede integrar un sinnúmero de aplicaciones. Nosotros en la universidad tenemos Microsoft y tenemos un sinnúmero de aplicaciones para proyectos, para educación y demás procesos. Ustedes saben que voy a compartir aquí un momentico, si me permiten un segundo. Si lo logro, un segundo voy a detener esta. Cuando yo estoy, voy nuevamente a compartir, a ver si lo logramos. Ahí. Cuando yo estoy en Microsoft, por ejemplo, no es por hacerle propaganda a Microsoft, ni más faltaba, pero fíjense que aquí hay un sinnúmero de aplicaciones que tenemos y no las usamos, ¿sí? No las conocemos. Entonces, si yo estoy en el entorno educativo, tenemos Kahoot, Aula Planeta, Math, Flipgrid, la misma Mural, el mismo Mural, ¿sí? Pool Everywhere, Prezi, todas esas herramientas las tenemos de uso, pues digo gratuito, pero en realidad es que la universidad está pagando por ellas y no las usamos. Entonces, allí está la invitación a usar estas herramientas como instituciones. Perdón, voy a cerrar esta y vuelvo a mi presentación. Entonces, aquí, por ejemplo, en términos de estas herramientas de búsqueda de información, pues encontramos herramientas también de divulgación, todo lo que son las bibliotecas digitales, los diccionarios, ResearchGate, todas estas herramientas que me permiten acceder a conocimiento científico y que a veces no requiere suscripción, ¿sí? Y por otro lado, pues tenemos acceso en cualquier tiempo y en cualquier lugar a esta información, y hay información, pues no para todas las disciplinas, pero hay información rigurosa, hay información resultado de investigaciones, que es lo más importante. Recuerden que a veces la búsqueda de información para nuestros estudiantes se vuelve un problema. Nuestros estudiantes, cuando les pedimos un trabajo, los referentes son o Wikipedia, Buenas Tareas, Rincón del Vago, que son herramientas que no, o buscadores o páginas más bien,
que no tienen la validez académica ni científica y tampoco les permite a los estudiantes pues aprender de fuentes fidedignas o válidas, ¿no? Todo el tema de networking, LinkedIn, Meetup, Teaching, que son herramientas que nos permiten interactuar en distintos entornos. Ayer, por ejemplo, en una charla, en un evento que se llama Lab de Talento, encontramos como, por ejemplo, distintas organizaciones utilizan LinkedIn no solamente para reclutar, sino también para aprender, ¿sí? Entonces, allí también están las posibilidades que nos están ofreciendo las plataformas. Creo que Danilo había abierto el micrófono, Giomar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Deseo Hola. que estén bien. Sí, una pregunta que me llama la atención y quiero que usted, por favor, me guíe y me conteste, o los demás escuchas. En relación cuando usted está en una clase virtual sincrónica con sus estudiantes y tiene más de 40 personas, ¿qué es lo ideal? Estar presencial y ver el face to face con los estudiantes, sus expresiones, una pregunta y uno puede llamar a una persona y ver la persona, contestar, o que las personas estén aisladas y uno no las pueda ver, solamente escuchar. Pero sucede también que a veces uno hace una pregunta y aparentemente uno ve el estudiante está allí, pero no está. Entonces ese es el sentir de muchos docentes que están en clase sincrónica con los estudiantes, pero a veces los estudiantes no están o se aíslan. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es la norma? ¿Qué es respetable? Vernos, compartir, mirarnos las expresiones, siendo que estamos en una clase presencial sincrónica. Entonces, a veces uno hace una pregunta, pero se queda el eco. Y le digo, esta sensación la he sentido personalmente y eso se lo digo a mis estudiantes. Siento que mis palabras se van en el espacio donde estoy dando la clase, se chocan con la pared y se quiebran todas mis palabras como un espejo, ¿sí? Y no encuentro la contestación idónea, entonces ya tengo que venir y mirar la lista y decir, bueno, si no me contesta, entonces un fulano de tal me contesta y abra la cámara. Entonces quiero que me enseñe esa parte, qué es lo ideal. A veces hago estrategias, dibujos, adivinanza y todo para motivar a los estudiantes, pero últimamente debido a la virtualidad veo que muchos se han alejado, han tenido problemas de internet, reciben las clases por el celular, por el WhatsApp. Entonces uno tiene que ser estratégico, correo virtual, WhatsApp, teléfono, mirar, hacer el seguimiento para motivar, ya que mi clase es bastante del día, porque yo enseño educación ambiental y saneamiento ambiental y estamos viendo todos los problemas ambientales del mundo, ¿sí? Estamos viviendo la problemática del mundo, del comportamiento del ser humano, de la falta de conciencia, de la falta de respeto por mi vida, por la vida de los demás, por el medio ambiente que me está dando todo, pero yo que le estoy devolviendo al medio ambiente. Muchas gracias, vicerrectora. Gracias, Danilo. Alexandra, muy bien. Mira, yo creo que un poco la invitación también a los docentes es que midamos un poco, no todo nos sirve con todos los grupos, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy muy de trabajo en equipo, o sea, a mí me gusta ponerles actividades de trabajo colaborativo, trabajo en grupo, que los estudiantes puedan compartir lo que sienten y piensan de lo que están aprendiendo. Por ejemplo, todo esto que les estoy mostrando es resultado de trabajo de una sesión de 1 hora, y luego los estudiantes se van, vuelven, nos volvemos a conectar o estamos todos conectados al tiempo, generar trabajo en grupo. Por ejemplo, las plataformas como Zoom y Teams nos permiten hoy en día, y Blackboard también nos permiten hoy en día generar grupos de trabajo pequeños, porque los grupos son tan grandes. Yo tengo un grupo de 50 estudiantes hoy en día, que son docentes de universidad. Y por ejemplo, yo siento que ahí la posibilidad de aprendizaje entre todos es súper importante. Entonces, yo no tengo el saber. Y ahí hay una cosa que es clave y es cambiar ese chip de que yo soy el que sabe del tema primero, ¿cierto?
obvio, yo tengo el contexto general de lo que le voy a enseñar a mis estudiantes, yo sé dónde está la información, yo sé hacia dónde puedo llevarlo, ¿cierto? Porque pues obviamente soy el docente, pero también tengo que vincularlos a ellos, no solamente desde lo disciplinar, sino también desde lo emocional. Y lo emocional implica invitar al estudiante a que esto que está aprendiendo tiene un sentido para su vida, ¿sí? Por ejemplo, si estoy con docentes, ¿para qué me va a servir esto? ¿Sí? Esto me va a servir para aplicarlo en mi aula de clase luego. Entonces, allí eso, por un lado. Por otro lado, una recomendación que yo hago es, lo decía ahorita, el trabajo colaborativo, la construcción de comunidades. Por ejemplo, me he dado cuenta que en el curso que estoy dictando hoy, en estos días, los profesores ellos mismos hasta me han ayudado, profe, mira, voy a generar esta lista para que entre todos trabajemos, perfecto. Profe, voy a generar este grupo de WhatsApp para que entre todos colaboremos, perfecto. O sea, todo eso ayuda a la creatividad también de los estudiantes, y creo que allí, porque a veces los profesores se molestan y dicen, no, pero es que soy yo el que está liderando, déjenme, yo organizo. Allí también los estudiantes aprenden, y yo creo que yo aprendo de mis estudiantes así como ellos pueden aprender de mí. Creo que eso es otro tema que tenemos que tener en cuenta. Y con respecto a las herramientas, yo creo que las que más me sirvan, por eso yo me he tomado el trabajo de hacer este ejercicio, y es, ahorita vamos a ver uno también que he hecho con ellos, y es, tengo que pensar qué es lo que quiero lograr en mi estudiante. Si yo lo que quiero es que mi estudiante construya o desarrolle competencias argumentativas, no todas las herramientas me sirven. Tengo que saber cuáles me sirven para ello, ¿sí? Cuáles son las que puedo utilizar, y en ese orden de ideas pues tengo que tener claridad sobre las que existen para tomar la que mejor me funcione a mí, porque no todo me sirve a mí, no todas las sé manejar. De todo esto que hay aquí hay algunas que yo, honestamente, docente de educación virtual, de pronto no conozca, ¿sí? Entonces, allí también es esa invitación. Y pues el tema de generar muchas actividades. El tema de la cámara, por ejemplo, para mí sí es importante cuando el estudiante me habla, por ejemplo, que abra la cámara. No es que yo lo exija, pero a veces los estudiantes se dan cuenta que yo no cierro nunca mi cámara, y en reuniones de oficina me pasa igual. A mí no me gusta cerrar la cámara porque es que siento que es importante sentir esa emoción del otro, sentir cómo se expresa el otro, ¿sí? Porque pues la cámara me permite de cierta manera entender al otro. A veces uno con la cámara cerrada no sabe, yo por ejemplo mi hijo que está en 11 le digo yo, estás en clase y acostado en cama, y tu profesor todo lo que se ha esforzado por dictar la clase, y tú acostado. Yo digo, no, eso es para mí es respeto para el otro, que yo pueda abrir la cámara y que vea que yo estoy aquí interesado, que quiero preguntar, que quiero participar, que tengo dudas, que quiero aportar, ¿sí? Entonces, eso creo que es importante, y uno siempre tiene que dejar como abierta esa posibilidad en los estudiantes, ¿no? Hoy en día con las tecnologías casi que estamos 24/7, el profesor a veces está atendiendo necesidades de los estudiantes en otros momentos que no son la clase, ¿sí? Y pues obviamente eso también se vuelve una oportunidad, pero también una necesidad de aprender, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo organizamos nuestros tiempos? Porque no siempre podemos contestar al estudiante 24/7, es imposible, tenemos que dormir también. Y pues obviamente la necesidad como de desarrollar en mis estudiantes esas competencias tecnológicas. También, por ejemplo, a mí me parece importante cuando estoy en una clase, creo que un tip que yo uso es decirle a los estudiantes qué vamos a aprender hoy, ¿sí? ¿Qué herramientas vamos a usar hoy? ¿Cómo vamos a trabajar hoy? ¿Y cuál va a ser el resultado de la clase? Esas 4 cosas para mí son claves, porque al final yo tengo el recorrido total de mi clase, ¿sí? Les dije, mire, aprendimos esto, hacemos un resumen. Aprendimos esto, las herramientas que usamos fueron estas, el resultado fue este, la participación fue esta, y estas herramientas como por ejemplo, esta herramienta que se llama Mural, pues me permite ver quiénes han aportado. Ustedes pueden ver aquí todos los que han escrito en este mural. Eso no es un resultado de Alexandra, es un resultado colaborativo, ¿sí? Entonces, todo eso ayuda también a los estudiantes a sentirse, fíjense que ayuda a que ellos se sientan también importantes en el proceso de aprender, ¿no? No es que yo, el profesor, estoy aquí transmitiendo esto, yo les di un esquema general sobre el cual trabajábamos. A partir de ahí generamos muchas otras opciones de comunicación y de interacción.
No sé si con eso respondí a tus preguntas, Danilo. Bueno, vamos. ¿Ibas a decir algo? Sí, ok, muchas gracias. Pero sí me llama la atención que a veces uno ve las personas que están allí y uno la llama, pero no está. Entonces le dicen, no, se me cayó la internet, está ocupado y todo eso. Entonces comienzan ya como los pretextos, entonces ya uno se siente como incómodo, ¿verdad? Y por eso te dije la sensación de que a veces mando las palabras y se quiebran. Uy, es una sensación extraña. Nunca había sentido esa sensación, a pesar de que mis clases son muy del día, muy motivantes y de pensar, de verdad que el papel que desempeña cada ser humano con su vida, con la vida familiar y con el medio ambiente, porque creo que las clases de medio ambiente son muy humanas, muy humanas. Y si nosotros los humanos no nos humanizamos más, ¿para dónde vamos? Muchas gracias. De acuerdo. Sí, a veces es triste no sentir eco, ¿cierto? No sentir ese eco cuando uno habla a los estudiantes. Justamente en estos días tuve una experiencia muy curiosa con un profesor de mi hijo, me llamaba y me llamó insistentemente al celular. Y yo contesté 3 llamadas perdidas, dije, quién sabe, me llamarán urgentemente, pero no sé quién es. Contesté la llamada y era el profesor de inglés, preocupado porque mi hijo no se conectaba a clase. Le dije, profe, mi hijo está en el computador tratando de conectarse porque se me fue el internet. No es que él no quiera estar en clase, ¿sí? Pero es que él se desconecta constantemente. Sí, estamos teniendo fallas con el internet, pero fíjense, el juicio del profesor, ¿sí? El juicio del profesor frente a lo que está sucediendo en realidad del estudiante. Que no quiero decir que eso sea normalmente lo que sucede. Tenemos estudiantes apáticos, tenemos estudiantes que no se conectan con lo que estamos haciendo, tenemos estudiantes que de pronto sienten que esto no les agrega valor, y allí está nuestra razón de ser como docentes, generar valor. Sí, Generar vicerrectora, ¿sí? una pregunta, y ahora que dice eso, me gusta lo que usted dice. Fuera de los medios interactivos que uno tiene, pues yo también tengo mi WhatsApp y tengo un líder en cada salón. Entonces, a mí me sucedió este semestre algo la atención, porque yo las cosas buenas las comparto, porque también es una forma de ellos mirar un video, de leer y aprender e incentivarlos, ¿verdad? Entonces les mandaba participación, cursos gratis que los podían acreditar, que les dan certificación que les sirve para su hoja de vida. Y a lo último me dijeron, es que usted nos está saturando enviándonos tanta cosa. Entonces me sentí como tan incómodo y yo le dije, ok, si se sienten saturados, hasta aquí llego y no les vuelvo a enviar tanta información que es para su crecimiento personal. Entonces, ante esa situación, ¿qué debe hacer y qué me sugiere usted, señora vicerrectora? Gracias. Ok, Danilo. Pues fíjense que, Danilo, yo creo que a veces los internet, por Dios. ¿Ahí me escuchan, por favor? ¿Me confirman que de pronto se me cayó un segundo Sí, el se internet? aisló. Ok. Ibas a dar el concepto. Muchas gracias.
¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Discúlpeme, pero es que no sé por qué, pero hoy justo estaba molestando el internet. Bueno, le estaba respondiendo a Danilo que justamente en este tema de los grupos y de la participación en grupos, hay que generar una serie de reglas también de participación, ¿no? Dependiendo también de la intencionalidad del grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos grupos de aprendizaje o comunidades de práctica y demás que tenemos, y a veces hay gente que dice, aquí voy a ponerme la oferta de mis servicios, y resulta que ese no es el propósito del grupo. ¿Sí? Y allí creo que también es importante lo que estoy diciendo, generar esas reglas, esas condiciones de participación, ¿no? Eso creo que es clave en cualquier comunidad que se cree. Entonces, como docentes, pues también debemos decir, bueno, desde el principio, estudiantes, este grupo lo he creado para tales propósitos. Y los propósitos, pues obviamente ayudan a los estudiantes. Seguramente saturarlos de información, todos estamos viviendo esa saturación. Y pues obviamente tenemos que ser cuidadosos en lo que estamos compartiendo. Y me imagino que uno como profesor es mucho más cuidadoso en lo que comparte. Pero pues esas situaciones se pueden presentar y yo lo que invito es a que no te sientas desalentado en lo que haces, porque creo que ahí es donde nosotros como docentes tenemos una responsabilidad. Bueno, continúo con la presentación, perdónenme, voy a cerrar mi cámara porque ahora nuevamente estoy con datos. Entonces, estaba en la presentación, a ver si, no, me estoy compartiendo todavía, ¿cierto? Un segundo. Entonces, aquellas herramientas de comunicación, entonces todo lo que son herramientas como los chats, los correos, los blogs, las pizarras, los videos tutoriales, las reuniones vía distintas herramientas, las herramientas que me permiten agendas como Trello, como Calendar, como Padlet, todas esas herramientas me permiten de cierta manera generar comunicación y colaboración, Skype, Whereby, Zoom, bueno. Entonces aquí en este documento pues también vamos a encontrar una serie de potencialidades, pues obviamente la mayoría de estas herramientas lo que nos exigen es pues conexión a internet, ¿cierto? A veces algunas plataformas exigen compra, algunas también exigen números de usuarios, ¿cierto? Y demás, pero pues obviamente todo esto es importante tener en cuenta. Y por otro lado, pues una limitación es el analfabetismo digital que podemos tener en el uso de las mismas. Perdón, voy a quitar esta. Bueno, otras que nos permiten, por ejemplo, todo el tema de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por ejemplo, las herramientas para presentaciones, herramientas de autor, mapas, esquemas y cronologías, bancos y recursos educativos, videojuegos, todo lo que son herramientas para enseñar ciencia. Hoy en día hay una cantidad de laboratorios virtuales de química, de biología, de matemáticas y de otras disciplinas como por ejemplo de economía, de administración, de negocios, de contaduría. Por ejemplo, nosotros en la universidad hemos desarrollado un consultorio virtual contable que es apoyado en herramientas tecnológicas para acompañar a los estudiantes, y también hemos desarrollado, por ejemplo, un entorno que se llama Ubiverso, que enseña a los estudiantes de diseño gráfico todo el tema de utilización y creación de recursos tridimensionales. Entonces, fíjense que como instituciones podemos generar muchos contenidos y muchas posibilidades para nuestros estudiantes. Y por otro lado, creo que se me escapa alguna, un segundito, esta última. Todas las que son herramientas también de comunicación, presentaciones, libros, revistas, cómics, videos, herramientas de imagen y sonido, de realidad aumentada, que ayudan también a desarrollar contenido virtual. Hasta aquí un poco los elementos que tienen que ver con herramientas y recursos. Pues aquí en la presentación están cada uno, pero no está en el desarrollo del mapa, pero pues allí ya tienen acceso al mismo desde el link que está compartiéndose en la presentación. También encontramos, por ejemplo, algunas experiencias que son interesantes. Han construido, por ejemplo, la tabla periódica de las apps y plataformas para profesores, que me parece también interesante que conozcamos. Y también hay la rueda Pedagogy, que me parece que en el entorno educativo es una de las más reconocidas en la manera como está presentada,
porque está basada no solo en el modelo SAR, sino en el modelo SAR, que es el modelo que habla de sustitución sin cambio funcional, de aumento, de modificación y de redefinición, sino además está montado en el modelo de taxonomía de Bloom. Entonces, dependiendo de los procesos de pensamiento que yo quiera desarrollar en mis estudiantes, asimismo puedo utilizar las herramientas. Entonces, por ejemplo, aquellas que me permiten, hay 34 apps que me permiten potenciar procesos de recordación y de conocimiento, hay 32 apps que me permiten potenciar procesos de comprensión, hay 32 que me permiten ayudar a los estudiantes a la aplicación de conocimiento, hay más o menos 29 apps clasificadas para el proceso de análisis, para el proceso de evaluación hay unas 30 aplicaciones y para el proceso de creación hay unas 31 aplicaciones. Entonces, fíjense que aquí hay un menú muy variado de oportunidades para el rediseño de nuestros espacios de aprendizaje y sobre todo para la construcción de contenido digital para nuestros estudiantes. En cuanto a herramientas versus estrategias, procesos, al lado izquierdo están los procesos, al lado derecho están las herramientas. Aquí, por ejemplo, todas las que Hola, nuevamente estoy, qué pena, no sabemos por qué hoy justo el día que tenemos que tener mejor conexión ha molestado. Pero bueno, estaba aquí compartiéndoles un ejercicio, un segundito. Estaba compartiéndoles un ejercicio en torno a estrategias y herramientas de autogestión. Entonces, si yo lo que quiero con mis estudiantes es construir reportes o reportar oralmente un texto o transcribir un texto, existen las herramientas correspondientes tecnológicas para ello. También aquí les voy a dejar este link de esta herramienta que nos ha permitido pues construir para los docentes esta posibilidad y obviamente pues aquí lo que encontramos es un sinnúmero de posibilidades que a veces nosotros sentimos que estamos
cortos de herramientas, y fíjense que hay una cantidad, pues solamente nos quedamos con las que conocemos, pero hay muchísimas que también podemos utilizar. Entonces, en temas de autogestión, pues obviamente para generar en nuestros estudiantes esas competencias de autogestión y autorregulación, el tema de asociar información, aplicar conocimientos, diseñar documentos, diferentes tipologías de documentos, o atender con imágenes, o crear analogías, o transcribir textos, pues obviamente están las herramientas correspondientes para ello. Padlet, blog de notas, Hot Potatoes, EducaPlay, Quizzes, Mural, Mentimeter, bueno, un sinnúmero de herramientas. Si yo lo que quiero en generar es, perdón, me voy a ir antes de esta, me voy a ir a esta de colaboración. Por ejemplo, si quiero generar herramientas de colaboración o identificar aquellas herramientas que me permiten la colaboración, pues obviamente encontramos herramientas de comunicación entre profesores y alumnos, como por ejemplo Edmodo o Workspace, Office 365. Para aprendizaje basado en juego, por ejemplo, encontramos Minecraft. Para desarrollo de proyectos, por ejemplo, Miro nos sirve, pero también encontramos herramientas como, por ejemplo, herramientas de planner y demás para Trello, que nos permiten desarrollar proyectos. Todo el tema de vistas 3D, por ejemplo, Nearpod o PRDex. Para debates y foros, por ejemplo, bueno, aquí hay herramientas de foro, las que nos generan las plataformas como tal, pero también, por ejemplo, a través de Padlet puedo generar herramientas de foro. Y trabajo en equipo, y la construcción, por ejemplo, de herramientas como Padlet, Geniali y demás. Para lo que es generación de contenido, entonces, si yo lo que quiero es mostrar un resumen, un ensayo o un resumen, pues puedo utilizar herramientas como Google Academic o Vimeo. Si lo que quiero es mostrar una imagen de síntesis o una infografía, pues puedo utilizar Pictoshare. O para estructuración de proyectos o de ideas, un mural o un Miro nos pueden servir perfectamente. Para el modelo de ADIE, pues obviamente encontramos herramientas como Jumboard. Para estudios de casos, encontramos Podcat. Para video interactivo, por ejemplo, H5P o StoryCubes nos permite generar herramientas interactivas y de gamificación. Para análisis visual, por ejemplo, Powtoon o Animaker. Para todo el tema de recolección de información y visual, por ejemplo, utilizamos For y Symbaloo, que era la herramienta que les decía para organización de marcadores. Para temas de Classroom, por ejemplo, encontramos Kahoot, Socratic, herramientas de exposición magistral como Geniali o Keynote, y el mismo PowerPoint o el mismo, se me escapa ahorita la otra herramienta que también nos sirve. Bueno, ahorita me acordaré. Para simulaciones, ¿sí? Está, por ejemplo, PET. Para contenido interactivo de animación, Articulate y Storyline, ¿sí? o iSpring, por ejemplo. Y para realidad aumentada, pues Augmented o ArtToolKit. Bueno, hasta aquí la presentación. Me gustaría un poco escuchar sus comentarios, dudas e inquietudes al respecto. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga comentarios o quiera participar con respecto a lo que he presentado el día de hoy. ¿Me confirman, por favor? Veo por ahí en chat. De cómo se va a compartir la presentación. Luego les compartimos la presentación en archivo PDF, si les parece, y también la grabación de la sesión. Bueno, no sé si el doctor Amado quiera dar algunas palabras de cierre. Muchísimas gracias, muy grato poder compartir con ustedes algunas de las cosas que estamos haciendo en Universitaria Virtual. Muchísimas gracias a todos por su participación. Giomar. No, agradecerles a todos los participantes por haber sacado este espacio y conocer los retos tan importantes que tenemos desde todas las universidades de educación superior
tanto presenciales como virtuales, para poder enfrentarnos a esta nueva normalidad que nos trajo la pandemia. Sin duda, tenemos que transformarnos y, como decía la doctora Alexandra, no solamente es apoyarnos en la tecnología, porque eso no es la transformación digital, va mucho más allá. Estamos atentos, como decía la doctora Alexandra, para compartir experiencias, para compartir éxitos que hemos tenido nosotros durante todo este aprendizaje y durante todos estos años que hemos venido desarrollando nuestra educación virtual, y pues esperamos poderles servir en algún momento. Entonces, agradecerles muchísimo por su participación y quedamos atentos para lo que necesiten. Gracias, María José, muy amable la participación, lo mismo al señor Juan Carlos, a la señora Ana María, a Zoraida también. Nosotros les vamos a hacer llegar esta presentación a sus correos electrónicos. Ahí dejamos los datos también de nuestra alianza con ACIED, ahí están los datos de ACIED y de UVirtual. Sí, Juan Carlos, hubo un link de inscripción, pero si usted de pronto nos deja los datos por aquí, lo anexamos a nuestra base de datos. Gracias, Consuelo. Lo mismo a usted, Juan Carlos, muchísimas gracias por su participación. Gracias, don William. Bueno, perfecto. Entonces, no siendo más, agradecerle a la doctora Alexandra por esta intervención y esperamos encontrarnos en un nuevo evento liderado por ACIED. Muchísimas gracias. Gracias Vale, por la invitación. Claro que sí, esa es la idea, y creo que nos hablan de la Facultad Virtual de Uniagustiniana. Estamos para poderles aportar toda nuestra experiencia. Es Leonardo Santana. Voy a anotar aquí, me acaban de mandar listo, ya anotamos aquí sus datos y su correo electrónico al señor Juan Carlos. Perfecto. Por ahí hay otra persona que escribió, ya te lo pongo aquí en el chat, que se conectó también por invitación mía, ahí está. Ah, bueno, perfecto. Y hay varios por acá arriba. Gracias, Natalia, a usted por su participación. Aquí hay otro de educación continua. Espérame, ya te lo pego ahí. Está en el chat. Bueno, sí, ahorita lo miramos a ver si de pronto... Es que no se inscribieron por el link de Sí. inscripción, entraron por otro, por el link de acceso. Puedes detener la grabación. Pero yo la tengo que ya